¿De qué nos sirve saber que somos vascos si no sabemos que esta sociedad es a la vez la que crea y articula su propio ser? Desarrolla tanto su derecho como su lengua. Es importante conocer todo esto porque si no parece que prácticamente hemos nacido hace ciento y pico años, ¿no? Realmente somos una sociedad que se ha ido haciendo a sí misma, por lo menos en los últimos 1600 años. Tenemos un documento muy importante del año 408 del emperador Honorio que lo manda a Pamplona, que entonces era la capital del territorio, y animando a las milicias vasconas a que resistan a las invasiones germánicas. Este documento se consideró en el Reino de Navarra como un origen legitimador de su independencia. De hecho, en el llamado Códice de Roda del año 993 está inserto este documento de, curiosamente, 500 años antes, ¿no? Más de casi 600 años antes. Es increíble esa claridad jurídica y de legitimación, que luego lo que supuso es que esa propia sociedad, lo que nosotros llamamos fueros, en realidad eran los fueros, todo un sistema jurídico completo que organizaba toda la sociedad, tanto en los aspectos privados, el derecho civil privado, como en el derecho público, administrativo, en las instituciones políticas, como podrían ser el Parlamento, las Cortes de Navarra, y también pues, la Administración de Justicia, los tribunales propios, que evidentemente no tenían ningún tribunal extranjero sobre ellos, el poder ejecutivo y también el poder defensivo, ¿no? Con su propio ejército, y una territorialidad que siempre se consideró que va desde la zona sur del Valle del Ebro, o sea, la confluencia entre la cuenca del Ebro y la cuenca del Duero, hasta el Garona, y desde la zona de más o menos el monasterio de Cudillo, que está cerca de la actual capital de Santander, hasta también el Pallars o Andorra. Bueno, esta territorialidad durante muchísimos siglos es la que ha defendido, y que además la sociedad que está en ese territorio todavía mantiene unas características jurídicas, sobre todo de organización interna, de derecho privado, que la definen como una unidad, aunque tiene variedad lingüística. O sea, se conserva el euskera, que a la vez también esa lengua fue una lengua unificada durante muchísimos siglos, precisamente en ese territorio, aunque luego después con las conquistas se fue dialectizando. Hubo los dialectos, como se ha descubierto últimamente, surgen no por unas tribus de hace 2500 años, que en realidad eran tribus célticas invasoras, sino por la organización de un Estado unitario que tenía la misma lengua, y al producirse las conquistas sucesivas de ese territorio y de esa sociedad, se producen los dialectos. ¿De qué nos sirve saber que Sabino Arana fundó el nacionalismo vasco si no sabemos nada de la historia propia ni del derecho propios? Es curioso que todas las sociedades del mundo que se precian, empezando por los judíos, pues tienen la Biblia, que en realidad es la historia del pueblo judío, o los mayas, pues en Yucatán y Antiguo México, pues tienen el Popol Vuh, que es su historia nacional. Y bueno, y no digamos todos los estados modernos cómo cuidan su historiografía, porque de esa manera tienen una memoria colectiva. Hay que tener en cuenta que en las colectividades pasa lo mismo que en las personas. Si una persona pierde la memoria, pues enseguida, este hombre ya tiene, o esta mujer tiene Alzheimer. Sin memoria, pues somos un vegetal. Pues lo mismo las sociedades. Las sociedades, si tienen memoria, existen como tales, como sociedades diferenciadas. Por eso es sorprendente
que aquí tengamos ikastolas que no enseñan la historia de nuestra sociedad y hasta en las universidades, ¿no? La historiografía navarra tiene personalidades importantísimas, como el historiador Nicolás Bordenave del siglo XVI, Arnaldo Lienard, José Moret Mendi, etc. Estos son del siglo XVI-XVII, pero que ya marcan una historia muy completa de lo que es esta realidad social. Negar, claro, ¿qué objetivo tiene que nuestro país no tenga historia o no se enseñe la historia? Bueno, pues lo más claro es negar y ocultar que este país padece una conquista continuada. No es un hecho que ocurrió en 1200 o en 1512, o en 1620 para la Navarra norpirenaica, sino que continúa. Hoy esta sociedad está padeciendo una conquista continuada a manos de los estados español y francés, aunque algunas veces parezca imperceptible. Y es imprescindible conocer esta realidad, porque si no, pues bueno, muchas veces el pensar en la lucha de liberación nacional o en la lucha de clases sin conocer estos hechos, pues realmente no es serio, ¿no? Por eso la historia es previa a cualquier proceso de liberación y además conlleva precisamente el ejercicio de la cultura propia, pero también de los derechos propios, de la legalidad. Hay que tener en cuenta que este país ha tenido una legalidad que son los fueros, una legalidad que llamamos, no los fueros neofueros o falsos fueros o pseudofueros, que son los que ahora nos ponen delante, sino realmente aquellos fueros soberanos organizados por esta propia sociedad y en sus asambleas, en sus foros, en sus ágoras, porque hay que tener en cuenta que fuero viene de foro donde se reunían ya en la época romana los ciudadanos y allí se legislaba y se juzgaba. También estaban los tribunales de justicia, además de haber la plaza pública donde también los ciudadanos se divertían y también tenían los mercados, los teatros alrededor. Pero fundamentalmente estaba el poder de legislar y de juzgar. ¿De qué nos sirve saber que existe lo del Saspiaval si no sabemos que las provincias son fruto de la conquista y de las divisiones consiguientes, que la unidad de esta sociedad estaba por encima y está por encima de las fronteras impuestas de estas provincias? O sea, las provincias surgen después de las conquistas, no antes. Cuando este país era libre e independiente, no existían estas divisiones provinciales. Sí que había pues, comarcas naturales pues, que tenían su vida propia pues, y sus juntas generales, etcétera, pero dentro del conjunto del Estado, y además tampoco tenían unos señores feudales como vinieron después de la conquista. El propio señorío de Vizcaya surge después de la conquista, porque hasta entonces lo que había en Vizcaya, como en los demás sitios, eran tenentes, o sea, como en Álava o en Guipúzcoa o en otras zonas de Alta Navarra, eran tenentes que eran gobernadores o que defendían el territorio y tenían algunas funciones de tipo gubernativo y judicial, pero de forma temporal, nunca hereditarios, no podían darlos en herencia a sus descendientes. ¿De qué nos sirve saber que nuestra sociedad está dividida y conquistada si no sabemos que el origen está por un lado en el hegemonismo y la feudalización? Como he comentado un poco, o sea, tanto Castilla como Francia tienen una vocación expansionista, imperialista, de conquistar a otros territorios pues para alcanzar sobre todo beneficios que satisfagan los intereses de su clase gobernante, y por otro lado también la feudalización también ayudó a la conquista. Hay que tener en cuenta que por ejemplo, el señorío de Vizcaya, ese señor
había sido un antiguo tenente navarro porque pertenecía a esa Navarra Unida, pero nacido en la Vizcaya nuclear. O sea, en realidad lo que pasa es que ellos, en ese momento, en los siglos 9, 10, 11, 12, pues aunque hubieran nacido en la Vizcaya, en esta Vizcaya de la zona de Busturía o de aquí, de lo que es después Guernica y todo esto, ellos se consideran navarros, ¿no? Se consideraban. Pero después de la conquista, transforman la posibilidad de ser tenente en señor feudal hereditario, privatizando la organización pública, o sea, privatizando, por ejemplo, la función de administrar, de gobernar, de juzgar, para la que, como consecuencia de esa gestión, estos señores se llevaban a su bolsillo los ingresos, los impuestos, las pechas que se cobraban para el mantenimiento de esos servicios públicos. Y claro, eso es lo que de alguna manera perjudicó a Navarra, a esta sociedad mucho más horizontal que una sociedad jerarquizada como la francesa o la española, en la que los intereses de clase de estos señores feudales pues se veían satisfechos. ¿De qué nos sirve saber que España y Francia nos han conquistado si no sabemos que padecemos también una permanente conquista ideológica? La conquista no solamente es la de tener un ejército, una policía, etcétera, de otra sociedad, de otro estado que te domina, sino también en la minorización. La minorización de nuestro derecho, como he dicho un poco, pues un derecho que no es pleno, que no reúne el conjunto del sistema, sino que ya ha tenido una gran penetración del derecho de los conquistadores. O sea, una minorización ideológica, sobre todo en el caso de la religión, con la contrarreforma a mitades del siglo XVI y a continuación el nombramiento de los obispos por los reyes de España, que ha llegado hasta hoy. Entonces, esto pues supone una minorización de una iglesia, de una religión que cuando éramos independientes, en todo caso tenía una relación directa con Roma y los representantes de esta iglesia navarra iban directamente a los concilios, como cualquier otro país. Si no, pues después de la conquista ya no. Y bueno, esto trajo, pues esta minorización ideológica, pues nos trajo, pues luego los intereses de la iglesia, como pudo ser pues el carlismo, que favorecía, en realidad era el instrumento armado de la Iglesia Católica, y luego el aranismo, que también es un sucesor del carlismo, ¿no? Y teniendo en cuenta también con sus modelos, tipo Ignacio de Loyola, que bueno, es una pues, personificación también de esa situación de dependencia. ¿De qué nos sirve saber que tenemos autonomía estatutaria y convenio concierto fiscal si no sabemos que somos un Estado europeo conquistado, expoliado y dividido entre España y Francia? Pues está claro, o sea, no es porque si somos un Estado con un sistema jurídico propio, con una legalidad, con unos derechos, lo que procede es ejercer esos derechos, ejercerlos, porque eso es consustancial con una sociedad democrática y que puede practicar sus derechos, que no se vean limitados los derechos humanos de esa sociedad. ¿De qué nos sirve, ya termino, de qué nos sirve saber que podríamos tener el derecho a decidir si no sabemos que el ejercicio de todos los derechos de nuestro sistema jurídico o Estado propio y por lo tanto de la desconquista es imprescindible para que haya aquí democracia y se respeten los derechos humanos? Brevemente decir que el derecho a decidir realmente es un derecho de todos los seres humanos y en todas las situaciones, pero se ha puesto últimamente de moda con el tema de, sobre todo, el movimiento soberanista tanto en Escocia como en Cataluña. Pero claro, el derecho a decidir que allí se practica en realidad es un proceso
de autodeterminación. O sea, es un proceso en el que las sociedades implicadas ejercen sus derechos propios, contra viento y marea. O sea, en todo caso, Cataluña lo que está ejerciendo es su propia legalidad. Entonces, claro, ahora hay un choque, pues lo que según la Cataluña es correcto desde el punto de vista de su legalidad, no es correcto desde el punto de vista de la legalidad del Estado conquistador. Bueno,